Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso estamos aquí con Tommy. ¿Qué tal, Tommy? ¿Cómo estás? Acá andamos todo tranqui, vos. Yo genial. Realmente llevamos hablando fuera de cámara, ¿cuánto? Como No, 45 como media minutos. hora, una hora. Pero bueno, le hemos dado la Hace una grabar. Realmente, hora. joder, no nos habíamos reunido nunca. Siempre llevamos tiempo hablando por redes sociales, pero nunca nos habíamos puesto en común. Y entonces hace poco dijimos, oye, vamos a debatir, ¿no? Porque hay unos puntos que él ve de una forma y yo veo de otra. Yo tengo una forma muy peculiar de ver las dominadas, con las fases en las que hablo de la técnica, la flexión de cadera, todo. Y un día me dijo, yo no estoy de acuerdo, yo lo veo de otra manera. Al final cada uno tenemos nuestro punto de Claro, vista, pero realmente somos dos personas abiertas. Quiero decir, vamos a debatir y nos vamos a poner un poquito contra la espada y la pared del uno al otro, pero realmente, al fin de cuentas, no existe algo perfecto como tal. Entonces, probablemente él ponga su punto, totalmente. yo ponga el mío y digamos, oye, pues tampoco estás tan equivocado, o tienes razón o tal, pero la idea de esto es debatir y ver hasta dónde podemos llegar con estos puntos que al final cada uno tiene su sistema y su metodología detrás. Totalmente. Los dos tenemos razón y los dos estamos equivocados a la vez. Y también va a servir mucho para que la gente acá pueda aprender y entender algunos conceptos medio falopa de los que hablamos generalmente cuando hacemos nuestro contenido. Así que vamos a mandarle con eso. Venga, pues empezamos. El primer tema era, creo que hemos hablado de las dominadas con pausa o el hit drive, puede ser. La dominada con pausa y el hit drive, exactamente. Yo con el tema del hit drive, en algún momento te dije que yo no estaba tan de acuerdo, después lo empecé a probar y aplicar y fue tipo, ojo, está bueno. No Claro. considero que sea aplicable en casi cualquier contexto, pero te doy la derecha ahí de que eso está bueno. La dominada con pausa, ya no. La dominada con pausa ya me parece una variante que, esto yo ya lo he explicado en algunos videos, yo la he probado y yo considero que es una variante de las que yo llamo variantes deformantes. ¿Por Ujú. qué? Porque deforman el patrón motriz de cómo el sistema nervioso entiende el movimiento de la dominada. Sabemos que la dominada es un ejercicio que depende de la potencia, en mayor o menor medida. Lo que hace la dominada con pausa o lo que busca es trabajar la parte final del movimiento. Que en esa parte estamos todos de acuerdo. La parte final del movimiento en el 90% de los casos es el punto de estancamiento. El problema es que estamos dejando de lado también lo que sacrificamos por hacer una dominada con pausa. Le estamos enseñando a nuestro cuerpo que en una dominada hay que parar en la mitad de la repetición para después seguir subiendo. Entonces, esto, si se replica mucho tiempo, va a terminar haciendo que en la cabeza de la persona y para el cuerpo de ese atleta, la dominada se tiene que hacer con pausa. Y cuando vaya a competir en una dominada normal, inconscientemente puede perder velocidad en la fase media de la repetición. Por eso es que la dominada con pausa a mí es una variante que no me gusta nada y que prácticamente no pauto nunca, justamente porque deforma la intencionalidad de la dominada. Vale. Mira, y ahora para que lo entienda un poquito la gente, voy a dar el punto de por qué a mí sí me gusta la dominada con pausa, que viene de hecho directamente Obvio, obvio. relacionado con elementos como el hit drive. Al final, a mí me gusta el elemento de la dominada con pausa por varios puntos. Uno, porque cuando intento enseñar a la gente a utilizar la cadera en sus dominadas para que se aprovechen de esa inercia, de flexionar la cadera para adelantar un poquito el centro de masas y acercarse más a la barra, normalmente cuando hacemos una dominada, como tú bien dices, hay que aplicar potencia desde el segundo cero para intentar hacer la dominada lo más explosiva posible. Pero hay dos elementos en los que no estamos dando tiempo a la persona a interiorizar el cue de flexionar la cadera. Entonces, esa pausa, que es justo una pausa a mitad del recorrido entre el tramo inicial y el tramo final, que es donde se flexiona la cadera, es el punto perfecto para interiorizar y aprender. No digo que sea una variante que hay que mantener siempre, porque de hecho es una variante que yo considero técnica, que como tú dices, no, Claro. no hace énfasis, no es unos pines en los que tienes que generar inercia de cero, no es una dominada con goma, sino que es una variante técnica. Y realmente yo te quería preguntar también, ¿cómo me dirías tú que es una variante que deforma el patrón de movimiento principal, ¿no? O sea, ¿cómo consideras tú que se desadapta el sistema nervioso cuando consideras que está afectando negativamente una variante como puede ser la dominada con pausa? Para mí, tanto la dominada con pausa como las variantes que considero deformantes o potencialmente deformantes, porque sabemos que nada es un absoluto en el entrenamiento, Ujú. son aquellas que, te pongo en contexto, si yo hago esta variante durante 5 6 10 semanas y después hago la semana siguiente movimiento de competición, ¿qué consecuencias va a tener en la técnica? Ahí considero que puede ser una variante deformante o no. No solamente en este caso, sino en general. Si yo te pongo a hacer durante 5 semanas dominada con pausa y la semana 6 te digo, hacer dominada normal, con la intención normal. ¿Se afectó a lo que era tu dominada hace 6 7 semanas cuando no hacías esta variante? En ese contexto puedo decir, ¿es o no es una variante deformante? Esto yo lo he vivido, yo tengo videos de mis primeras competencias donde estoy subiendo, me quedo a mitad de camino, es tipo, loco, ¿por qué me quedé a mitad de camino? Yo tengo que seguir subiendo y trato de subir y subís a Sí, sí, huevo, sí. básicamente. Entiendo el punto, pero al final también, o sea,
Estamos utilizando una variante. Normalmente cuando programo dominadas suele ser una frecuencia entre 1 y 3, ¿vale? Tienes frecuencia 1 de Sí, dominadas, no te voy a poner dominada con pausa. Sin embargo, no dejas de hacer el movimiento de competición. claro, Tienes un día técnico que puede ser una intensidad más baja o más alta en función un poquito del atleta. Y luego tienes quizá 1 o 2 días más donde está el movimiento de competición y probablemente, si por ejemplo estamos trabajando la depresión escapular, como dijiste el otro día, ¿no? El pin to win, las dominadas a pines, ¿vale? Para trabajar justo esa depresión escapular en la fase inicial o en la fase en la que hagan los pines. Entonces, realmente no estoy centrando solo el entrenamiento en una dominada con pausa, claro, que se está manteniendo en más días y esa desadaptación que tú haces al sistema nervioso se puede producir, sí, porque tú lo que te has dicho, no hay ninguna verdad absoluta y no quiere decir que ambos tenemos razón y ambos estamos equivocados, pero no considero que un único día tenga ese peso sobre el patrón de movimiento que solo hacer dominadas con pausa. claro. Sí, o sea, totalmente, sabemos. Creo que ninguno acá está tan loco como para darle una sola variante a una persona durante todos sus días de un ejercicio. Yo lo he probado, pero con variantes específicas, con un fondo, con una pausa, con un tempo. Capaz que sí te lo mantengo más tiempo. Pero variantes de este estilo no le vas a poner a una persona frecuencia 3 de fondo en anillas. Pero para mí, aún así, costo-beneficio no me termina siendo rentable. Ujú. Y prefiero que este aprendizaje del patrón motriz del hip drive, del control de la dominada, lo hagan, por ejemplo, con dominadas con tempo, con dominadas con desde cajones, con mucho trabajo de volumen, que esto es algo que estuve viviendo por mi entrenador actual, que es Carlos Cesá, que lo estuve probando, y que estuve empezando a probar en mis atletas. Mucho volumen, te digo, terminás el trabajo principal, haces un 10 por 6 por ejemplo, al 60-70%. Y esto, en mi experiencia, termina dando también resultados en que la persona aprende a hacer el movimiento y no tiene esta contra de que se le deforma un poquito el patrón. O sea, y es un trabajo más de volumen, ¿no? El trabajo de volumen te lo veo muy interesante para ese tipo bueno, Bueno, eso es otra cosa en la que también trabajamos diferente. Yo la dominada la trabajo de base frecuencia 3 ujú. y con mucho más volumen que los fondos. Los fondos los trabajo 1 o 2 veces por semana. Ahora si quieres luego llegamos a la parte de los fondos, que yo creo que la Y ahora frecuencia. vamos a hablar también del tema de la frecuencia, porque acá tenemos para Mm. rato. Yo quería seguir un poco con la pausa, ya que estamos, ¿vale? Llevas Dale. dentro de tus atletas, ¿tienes atletas que hagan, por ejemplo, peso muerto? No, mis atletas casi ninguno, por no decir ninguno. Lo único trabajo de bisagra de cadera que metemos es trabajo de espinales y trabajo de peso muerto rumano. Pero Vale. yo considero que entre la dominada, el muscle up y la sentadilla, la espalda y las piernas ya se cargan bastante como para aparte sumar un peso muerto que no es nuestro movimiento de competencia. Y si sabes que yo al final tengo mucha gente que practica ambas disciplinas, el lifting y powerlifting, Claro, pues un sí, poquito a modo de power street. Y entonces te quería poner justo el ejemplo del peso muerto. En el peso muerto, para trabajar la posición inicial, ¿vale? Todo el tema de tensar bien la barra, el que esté en una posición muy rígida, se trabaja mucho con pausas. Te quería poner el sí, ejemplo eso porque sí, la pausa en el peso muerto al final es en el despegue, esa mitad tibia, y realmente como principio también estaría deformando, ¿no? el patrón de movimiento. Yo he llegado a ver a gente en competición aproximar con pausa y luego ya cuando están a 2 aproximaciones a lo mejor de tirar su single pesada o su serie más pesada, quitar la pausa, pero porque les hace interiorizar mucho mejor el tema claro. de la posición que tienen que mantener un inicio, ¿vale? Entonces te lo quería comparar porque al final Sí, un peso muerto y una dominada son dos movimientos que no empiezan con una fase excéntrica como puede ser un fondo. Y al final tienen claro, muchas similitudes la pausa en ambos movimientos porque no es una pausa en sentadilla que es abajo justo nada más acabar la excéntrica, sino que es a claro. mitad concéntrica. Sí, yo la he usado la pausa en el peso muerto, pero para mí hay dos diferencias fundamentales entre el peso muerto y la dominada en este sentido, que es, primero, que el peso muerto no depende tanto de la potencia, por no decir que prácticamente no depende de la potencia al lado de la dominada. Y segundo, que la pausa en el peso muerto es antes de la parte del sticking point promedio del ejercicio. En la dominada la pausa es, mejor dicho, durante. La pausa en el peso muerto generalmente es en el punto donde la atleta más le cuesta. La pausa en la dominada es antes de llegar al punto donde más cuesta, que es en la parte final. No sé si me explico en ese sentido. Sí, te entiendo, Entonces, te para mí entiendo. esas son las dos diferencias que hacen que la pausa en el peso muerto pueda ser más viable, o, por ejemplo, como que esté más de acuerdo con esa, yo desde mi punto de vista, que la pausa en la dominada. Sí, bueno, aquí ya es cuestión también de puntos de vista, realmente. Porque lo que tú dices, ¿no? Obvio. Son movimientos distintos, pero bueno, quería ejemplificarlo al final porque No, está al perfecto, final y es un muy buen como ejemplo, de variante lo hecho. veo muy, muy similares. Ya que estamos con la dominada, vamos a darle al hip drive, que al final aquí me acuerdo que estábamos hablando. Y prácticamente ambos nos pusimos en el lado del otro. Porque yo te dije, tú me dijiste, no, estoy de Sí. acuerdo contigo en el tema del hip drive. Lo probaste y dijiste, pues mira, yo te dije, fíjate, justo ya estoy trabajando Larsen pull-ups, o estoy trabajando como mucho más cerca Sí. del eje de rotación de la barra porque lo estoy probando como en los métodos más italianos. Cuéntame tu opinión sobre el hip drive. Para mí G-Drive es una muy buena herramienta. Yo particularmente ahora mismo como atleta la estoy usando. Algunos de mis atletas la usan.
El tema también es que el hip drive es muy difícil de coordinar con atletas explosivos Sí, sí, sí. y tiende a ser, con ese perfil de atleta, que pierdan el control de la carga. Sabemos que el atleta explosivo tiende, por acción refleja, podríamos decir, a extender mucho el tronco y a extender mucho las piernas para atrás. Y en una fracción muy corta de tiempo tiene que hacer lo contrario, acercarse a la barra y flexionar la cadera. En ese movimiento, sobre todo con los discos de competición calibrados que son así, para mí tiende a hacer que al extender o flexionar la cadera se pierda el control de la carga. Entonces, a mí me gusta más un mayor control sobre el peso en ese sentido, pero en atletas más grinder que tengan una pull más lenta, el hip drive me parece una muy buena herramienta que hay que saber usarla porque mucha gente, ahí estarás de acuerdo conmigo seguro, mucha gente lo usa muy mal, pero hay que saber usarla y puede ser una muy buena herramienta para ayudarte a acercarte en la parte final. Y al final, ahora que dices lo de ser un poquito más grinder o más explosivo en las dominadas, el hip drive, por ejemplo, he encontrado que mucha gente le puede dar un poquito más de utilidad en dominadas supinas, precisamente porque también hay una mayor activación de la cara anterior del cuerpo, del recto abdominal. Es más fácil flexionar la cadera y aparte es más lento en el tramo final, porque por la posición de los codos, al final Claro, biomecánicamente es más fácil de luchar. Pero realmente yo, en claro, lo personal, cuando trabajo con alguien, el enseñarle el patrón del leg drive, del utilizar la cadera, si no hay control sobre los discos, no le dejo. O sea, primero trabajamos ese control claro, sobre los obvio. discos. Y aunque requiera quizá en un principio sacrificar esa potencia inicial que puede tener el atleta, como acabamos de trabajar, o sea, como acabamos de hablar, para mí las pausas son ese punto en el que yo te digo, vale, vas a agarrar los discos de esta manera en concreto, vas a trabajar en este punto donde tienes que mantener la extensión de cadera y luego la flexión, y entonces luego le imprimimos la velocidad. Pero muchas veces hasta que Claro, incluso puedo mantener con un atleta un día en el que te ponen Hay atletas que me vienen y se colocan los discos a la altura de las rodillas porque llevan haciendo así toda la vida y están cómodos. Entonces, en lugar de claro, decir, venga, la bájate típica. los discos a la altura de los pies y demás, al principio van a estar incómodos, pues con la flexión de cadera es un poquito lo mismo. Venga, este día el foco Claro, principal es que flexiones la cadera. Este día, de momento, haz lo que quieras. Cuando tengamos más interiorizado aquí y te empiecen a hacer este día un poquito mejor todos los patrones técnicos que estamos trabajando, entonces ya hablamos de ponerlo ambos días, ¿no? Bueno, los 3 días que te has dicho que las dominadas trabajas de base con una frecuencia 3. claro. Sí, totalmente, totalmente. Pero esto también lo hemos hablado en el podcast. Si vos tenés 10 errores, querés corregir los 10 a la vez, no vas a corregir nada y te vas a frustrar. Entonces Ujú. está bueno, acá nos concentramos en esto, acá nos concentramos en este otro, acá nos concentramos en este otro. En eso estamos de acuerdo. Eso es, Pero eso sí, es. bueno, ponele, yo compito en China y a mí el hip drive la verdad que me ayudó bastante. Tengo atletas de pula que el hip drive se les hace imposible. Por lo general, es lo que tú dices, tengo algunos, o sea, nada se puede aplicar a todo el mundo. Es decir, tú puedes tener No, unos estándares técnicos sobre los que trabajar y que no se acomoden para nada Yo tengo, por ejemplo, gente que no flexiona la cadera, lo hemos probado y no se sienten cómodos. Y son atletas, lo que tú dices, muy claro, explosivos, agarre prono, mucha extensión de cadera y no menean nada la cadera, pero también pasan muy cerca de la barra y son muy eficientes haciéndolo así. claro. Perfecto, quédate así porque lo hemos probado. Oye, por lo menos lo hemos probado, ¿vale? Pues si no te funciona, no te Claro, sí, funciona. obvio. Pero sí que, o sea, sí que es cierto que no me gusta quedarme sin probarlo, ¿sabes? Me gusta siempre en todos los atletas, oye, mira, así es como yo entiendo el patrón de la dominada, así es como yo entiendo las fases de la misma, vamos a trabajar así, porque yo trabajo así y vamos a verlo. Y si al final no funciona, pues no funciona, pero no pasa nada. Está perfecto. Yo en el tema de la técnica soy más bien yo considero que yo tengo lo que yo llamo factores diferenciadores de la dominada, que es se me fue la palabra ahora. Bueno, cómo analizarlas, básicamente las métricas, de cómo decir, bueno, la linealidad de la dominada, tengo atletas que tienen dominada más lineal, más parabólica, si se alejan o se mantienen cerca de la línea de la barra, más explosivos, más grinders, dominada más abierta, más cerrada. Pero yo generalmente cuando viene un atleta mío, le hago algunos ajustes técnicos, pero generalmente también los dejo un poco a su bola. No tengo una forma de digo, bueno, para mí los fondos hay que hacerlos así, la dominada va Claro, más para no. este lado. Yo soy más de, bueno, ¿cómo lo haces vos? Así. ¿Cómo te funciona? Así. ¿Es una técnica saludable? Sí, es poco probable que se rompa haciendo esto. ¿Es una técnica válida? Sí. Bueno, listo, le mandamos así. Y con el tiempo igual muchos atletas como que van experimentando y van encontrando su mejor patrón. De vez en cuando sí, yo hago modificaciones, por ejemplo, la típica, viene un atleta de resistencia y quiere hacer RM. Vos lo ves que hace el mase completamente vertical y que se lleva la barra al ombligo. Bueno, no. Adelantá más los hombros, porque esa técnica, el día que tengas menos velocidad, porque te cuelgo 20 kilos abajo de las patas, no subís. Ahora, en el resto de ejercicios ¿te sentís fuerte y cómodo? Sí, listo, mandémoslo por acá. Totalmente, totalmente. Em, vale, ¿qué más teníamos por aquí para debatir hoy? Y vamos a hablar de la frecuencia de Ah, los mira, fondos y venga. de las dominadas. Sí, el Vos tema de la me acuerdo que habías frecuencia. hecho un video.
No, me acuerdo que habías hecho un video hablando de que vos utilizabas frecuencia 3 de fondos y frecuencia de media 1 o 2 de dominada. Yo hago todo lo contrario. Mm, Realmente no es que lo uses así siempre. O sea, realmente lo digo porque al final tienes que entender, yo lo he comentado muchas veces. Sobre todo ese vídeo lo subí a Instagram y en Instagram ese contenido tiene que ser rápido y tiene que ser directo. Entonces no te da tiempo a hablar todo lo Obvio, que pretendes sí. hacer. Yo sí que en ese vídeo Obvio, lo que obvio. pretendía es hacer conciencia un poquito más a la gente de que de que es mucho más probable o existen muchas papeletas de que al empezar a trabajar en street lifting o cuando llevas un tiempo trabajando en street lifting, si tú tienes una frecuencia 2 de muscle ups, tienes una frecuencia 3 de dominadas, más luego el trabajo accesorio que ello conlleva, o si estás metiendo, por ejemplo, muchas series de volumen, el 10 por 6 me has dicho tú, Sí. una barbaridad. Entonces, Eso es lo que hago yo, igual eso no se lo mando a mis pibes ni en pedo. Pero eso lo tengo que hacer yo, que la primera vez que lo vi fue tipo, Carlos, ¿qué es me cago esto? en todo, no me hagas esto. Entonces, claro, ¿dónde es más probable que te nazcan las molestias? En un codo de golfista o un codo de tenista, yo considero que es mucho más Claro, probable frente a que si tienes una frecuencia baja de fondos. Entonces, una frecuencia baja de claro, fondos o una frecuencia un poquito más alta de fondos mejor gestionada y una frecuencia un poquito más baja de pool en inicio puede darte lugar, o entiendo. frecuencia 2 y frecuencia 2. Es que tampoco te digo que sea blanco, todo negro, pero la idea de ese vídeo era un poquito hacer No, conciencia de obvio. eso, de oye, ten cuidado con esto porque el mismo no lo estás teniendo en cuenta Claro, por cómo estás entrenando y te claro, puede dar problemas. Pero realmente, digamos que no tengo una frecuencia fija como tal, o sea que podemos debatir un poco de las frecuencias que utilizamos, el cómo distribuimos los entrenamientos y claro, demás. Pero es que tengo gente con frecuencia 4 en fondos y gente que tengo con frecuencia 1 en fondos y 3 o 4 en dominadas. Es que al final perfiles hay de todo claro. tipo. Claro, sí, obvio, obvio. No, está bueno y eso que decís es verdad. En Instagram la gente está todo, tenemos todos la cabeza podrida cuando abrimos Instagram, así que no te puedes concentrar durante más de un minuto. Creo que el único que se anima a hacer videos de 10 minutos en Instagram es Víctor Vázquez. Después estamos todos tipo esclavos del algoritmo, ¿viste? Estoy de acuerdo en cierto sentido en que es verdad que la gente no sabe dosificar la frecuencia. Ahí vos le decís, frecuencia 4. Ah, listo, me tengo que matar 4 veces a la semana. No, flaco, tenés que hacer 2 días muy livianos de los 4. Eso es verdad, y eso lo he hablado mucho en mis videos sobre el tema de la frecuencia, que la gente no entiende que hay que hacer días livianos. Para la gente es tipo, o me rompo o no entreno. Yo con el tema de, por ejemplo, lo que dijiste vos, frecuencia 2 de mástil y frecuencia 3 de pull, es de media lo que utilizo casi siempre con todos mis atletas. Ujú. Y es verdad que puede llegar a tener un impacto bastante sobrecargado sobre los músculos del antebrazo. Pero yo para evitar eso hago dos cosas. Primero, el primer bloque que hagas conmigo como atleta, vas a tener el día de prevención de lesiones. Vamos a reforzar la musculatura del antebrazo. ¿Por qué? Todos sabemos que el brachiorradial y los flexores de la muñeca, etcétera, son los músculos que son el eslabón débil cuando hablamos de tolerar frecuencias dominadas. Así como el hombro es el eslabón débil en los fondos, el aductor es el eslabón débil en la sentadilla. Entonces, lo primero que hago es trabajar estos eslabones para que después puedas tolerar más trabajo. Y lo otro que hago es utilizar algunas herramientas para disminuir la tensión sobre estos músculos. Por ejemplo, frecuencia 3. Bueno, el día tercero va a ser estúpidamente liviano y probablemente una variante. El día tercero una local pull es bastante común que lo utilice yo, pero lo vas a hacer al 60% un 4x3, o sea, volumen bajísimo, intensidad bajísima. Y el día secundario más pesado, pero una box pull-up, que la carga sobre los codos hay, porque seguís traccionando, pero es menor en la parte inferior. Entonces, de esta manera logro poco a poco adaptar al atleta. Además de que yo tengo el bloque de volumen en variantes que lo utilizo para preadaptar la frecuencia, pero ahí llegamos a eso. Entonces, de esta manera puedo preparar al cuerpo del atleta para lograr tolerar después esa frecuencia y ese volumen. Muy bien. Entonces, Y de esta manera puedo hacer que la persona tenga frecuencia. Ella va a hacer que alguien tenga frecuencia 5 de tracciones, o sea, dominada, muscle up, dominada, muscle, y siguen vivos. Después lo cambié porque no es lo ideal, pero se puede. me pica la curiosidad, ese trabajo que pones al principio de reforzar sobre todo la musculatura del antebrazo, ¿es algún ejemplo de cómo lo haces? No es tanto trabajo al principio, yo les digo en la entrada en calor trabajen, pero aparte es un día aparte. Es un día Kurt aparte de dice, pero reforzar no, la musculatura del antebrazo. tenés día de prevención de lesiones que ese día vas a meter algún trabajo de potencia, algún trabajo de más de high pull, después trabajo abdominal, trabajo lumbar, trabajo de manguito rotador, trabajo de antebrazos. Por ejemplo, Kurt dice prono, rotaciones internas y externas con mancuerna, acostado, Ujú. trabajo de espinales, trabajo de hollow o de crunch abdominal. Todo este trabajo que utilizo para reforzar este tipo de musculaturas. Y una vez a la semana, mínimo durante el primer bloque, lo vas a hacer. Después puede que lo dejes de hacer en periodos más competitivos, porque no voy a seguir sobrecargando esa zona cuando estás en un picking, o puede que lo hagas, pero más distribuido. Pero generalmente, por ejemplo, un sprint muy común, lunes, martes y miércoles, haces, por ejemplo, lunes y miércoles dominadas, martes y... sí,
Sí, el martes sentadilla y el miércoles fondo, por ejemplo. El jueves, día de descanso o día de prevención de lesiones, que justamente donde hace todo esto, y el viernes un MPDS. Entonces, en primer bloque todos hacen eso. Después lo distribuyo más, puede que el día de dominadas termines con un hollow, el día de fondos termines con un trabajo de antebrazo, etcétera, etcétera. Pero de esta forma sigo, porque yo muchas veces me he encontrado entrenadores que dicen, no, yo le pongo este ejercicio porque compensa con este otro músculo. Y mi lógica siempre es, ok, si este músculo está débil y por eso no me permite hacer eso, no voy a no hacer esto. Voy a fortalecer este músculo para poder hacerlo, porque sé los Exactamente. beneficios que De tiene no tirar esto balones sobre fuera. multiplicación. No tirar balones fuera, sino atacar Exactamente. En vez precisamente de el decir, punto esta débil. herramienta no sirve, adapto a la persona para que pueda usar esa herramienta. Totalmente. Yo no suelo pautarlo yo en un único día. Pues cuando hay MPDS, sí que probablemente el día anterior se haga una pequeña preactivación o ese tipo de trabajo más complementario, ese más trabajo Claro, silencioso. Pero normalmente yo suelo repartirlo al final de las sesiones de entrenamiento. Es decir, no poner un único día que sea solo hacer eso, que también. claro, Si no me gusta más repartirlo al final de la sesión, esa posición de hollow, esas rotaciones internas, externas, de cúbito lateral, encima de la rodilla, todo ese tipo de trabajo me gusta meterlo o bien al principio del atleta o bien al final. Por ejemplo, el trabajo para costocondritis, claro, para todo el tema de la molestia en el esternón, un poco previamente a los fondos, ¿sabes? Pero no te voy a hacer hacerlo un claro, único día. Te digo, oye, mira, aquí tienes el trabajo que mayoritariamente es de movilidad, en el caso de costocondritis, tienes que hacerlo sí o sí antes de las sesiones de fondos, pero si quieres añadirlo luego un tercer día de forma opcional o quieres hacerlo en tu casa, aquí tienes el documento, hazlo tranquilamente. Pero sí que claro, para todo el resto de trabajo complementario me gusta repartirlo un poquito más. Aunque la sesión sea algo más larga, si la persona no suele tener problemas con lo que es la duración de la sesión y demás, creo que se hace un poquito más claro. ameno. Sí, a mí me gusta más tener un día aparte. Primero porque cuando viene un pibe que entrena 6 veces a la semana y le decís, bueno, vamos a entrenar 4, los otros 2 días camina por las paredes. Y segundo, eh, porque considero que también se va a poder concentrar mejor en esos ejercicios. Los ejercicios que dejamos al final, y sobre todo cuando son tan analíticos y le decís, no le pongas mucha intensidad, como que los hacen con paja. Entonces prefiero que lo hagas un día aparte y que te concentres bien, porque esto es igual o más importante que el día tercero de dominadas. Entonces, tenés que ponerle la intención y la voluntad que necesita. Muy bien. O sea, me parece un muy buen motivo para meter un día los accesorios extra. O sea, lo que dices, cada uno al final tiene su sistema, su forma de hacer las cosas. Olvídate. ¿Y vos cómo haces para mantener, por ejemplo, una frecuencia 3 de fondo? Porque yo muy rara vez lo he probado y casi siempre terminaba con algún tipo de sobrecarga. Pues mira, yo era algo escéptico al principio, porque cuando empecé como entrenador de streetlifting, el mayor cuello de botella me parecían los fondos. Sentía que la gente enseguida Claro, tenía molestias en el pectoral, sobre todo la típica molestia en la inserción del pectoral. Pero sí que es cierto esa que es la clásica. llegó un punto en el que me volví mucho más obsesivo con el tema de las correcciones técnicas, el posicionamiento. A la mínima que salía una alarma de molestia en un atleta, le hacía una valoración de, oye, ¿qué te molesta? Esto y esto. ¿En qué punto del recorrido? Aquí. Pero no llegaba dolor, llegó una ligera molestia. Digo, vale, pues este día vamos a trabajar así, así y así. Y en general, permitirle a su cuerpo, darle a su cuerpo el tiempo suficiente como para generar las adaptaciones para poder tolerar una frecuencia 3. Obviamente, como tú has dicho, la frecuencia 3 de dominadas, la frecuencia 3 en fondos, al final el tercer día es paja. El tercer día Y puede sí, ser, por ejemplo, un 2x10 a un RP de 6, o puede ser fondos a pines, claro. o puede ser fondos. Me gusta mucho una variante que Pablo, por ejemplo, defiende mucho, que es los fondos a pines más gomas, obligándote a enseñarte la técnica de fondos, Ahí manteniendo va. bien la tensión en el hoyo y deprimiendo bien, porque al final, si la goma va al cuello, enseñándote bien a deprimir las escápulas. Entonces, cuando tienes ese tipo de variantes que te acaban puliendo la técnica, una vez tienes una técnica muy estandarizada, es cuestión de gestionar más el volumen total de trabajo accesorio para que no tengas esas molestias que la frecuencia de fondos en sí. Y la primera vez que lo probé en atletas que yo tenía la impresión de que al final solo ese tipo de atletas toleraban esa frecuencia, pero luego me di cuenta que no. Claro, Los atletas de un peso corporal muy bajo. Empecé con chicos que llevaban la categoría de -66, incluso alguno en 73, y luego fui ampliando cuando veía que la tolerancia de un atleta aumentaba a la cantidad de fondos que puede tolerar semanalmente, lo fui claro, probando en más atletas. Y entonces al final depende del perfil. Hay atletas que le van a gustar mucho más el trabajo básico y los accesorios se van a tocar mucho más los huevos. Y va a haber atletas que les guste más el trabajo accesorio. Y porque les gusta más meter el volumen, más, vienen como de un claro. sistema como más de culturismo, más de masa muscular, gimnasio y tal. Entonces, depende un poquito del perfil. Elijo uno u otro. También es cierto que depende muchísimo si es una persona nueva que se está adaptando al movimiento, sobre todo si es un powerlifter que viene y hace 2 días de banca, no voy a empezar a ponerte 3 días de fondo. A lo mejor te pongo uno Claro, o te pongo dos si veo que lo toleras muy bien. Pero es el caso es ir jugando en función de la respuesta del atleta y ver cuándo está capacitado para meter una frecuencia 3, pero tampoco es que sea la herramienta secreta para tolerarlo. Al final depende del perfil de cada uno. claro. Si es que
Pues sí que a la gente no le gusta mucho Sí, esta, obvio. esta respuesta, pero muchas veces es, depende. Depende de qué, pues de A, B y C, de las molestias, la capacidad de tolerancia, Claro, de sí, si sí. todos los días vas a entrenar en las mismas condiciones, si haces cansado bien, si todas esas variantes externas al entrenamiento se mantienen Claro. de forma lineal. Bueno, también está el hecho de cómo llevas el tema de los accesorios. Yo, por ejemplo, para compensar esta frecuencia y volumen extra que hago de dominadas y de muscle, los accesorios, yo te puedo llegar a poner un solo accesorio de espalda en toda la semana y chau, pero porque ya está metiendo mucha más frecuencia de trabajo de espalda y de los muscle y las dominadas y de antebrazo. Pero después te hago hacer mucho press militar, te hago hacer mucho press banca, te hago hacer prensa, búlgaras, peso muerto romano, camilla femoral. Entonces también yo el trabajo accesorio del 100% de mi trabajo accesorio, capaz que el 20, 30 con toda la furia son tracciones. Después es todo empuje de piernas. Y primo más incluso lo de piernas. Sí, es que al final depende también de cómo tengas gestionado la sesión de entrenamiento. Eso es lo que hemos dicho al principio. O sea, al final vamos a acabar hablando cada uno de nuestro sistema o de cómo hacemos las cosas, pero realmente los dos estamos en lo cierto y Total. los dos nos hemos equivocado. O sea, no tenemos razón, ¿sabes? O sea, es que todo lo que estás diciendo me Sí, parece muy obvio. bien. Igual que, pues, o sea, podemos, lo que sé, lo del hip press dominado, yo creo que es en lo que más diferimos, lo del hip drive, leg drive, como le quieras llamar. Pero luego es que en el resto, al final es cuestión de adaptar e individualizar. Y esto me lleva a la siguiente cuestión que queríamos debatir un poco, que es el time to peak y los bloques fijos como tal.